Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que nos estén viendo y escuchando. Les damos la bienvenida nuevamente a Restaurando al Ser, donde te acompañamos desde la parte oscura y temerosa. Sabía que iba a pasar, temerosa de tu mente hasta el amor incondicional de tu corazón. Y pues damos la bienvenida a Diana Medina, ¿Qué tal? Buenas tardes. a Ivonne Armán Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. y su servidora Eugenia McCarthy. Gracias por acompañarnos hoy. Y bueno, hoy estamos planteando que queremos repasar nuevamente una de las leyes, la primer ley de las 5 leyes biológicas del doctor Rick Hammer. Y quiero comentarles un poco del doctor, solo para recordarlo, que hace unos momentos platicando pensábamos que había pasado menos tiempo del que ya pasó de su fallecimiento. El doctor Rick Hammer muere en el 2017, en agosto, si no mal recuerdo, el día 2 de agosto. ¿No? Él inicia su investigación más o menos por los 80s, en 1980, después de que se le diagnosticó un cáncer testicular un tiempo después de la muerte de su hijo. Y él describe un modelo científico que explica con precisión el origen, el desarrollo y el sentido de los cambios psíquicos, neurológicos e histofisiológicos con base a principios biológicos en nuestro cuerpo. Y, por supuesto, a estos descubrimientos les llamó las 5 leyes biológicas. De acuerdo a estas 5 leyes biológicas, las llamadas enfermedades no son, como se asume generalmente, el resultado de un mal funcionamiento o un desequilibrio de nuestro organismo, sino son programas especiales con sentido biológico, que están creados para ayudar al organismo a que esté aquello que está sucediendo en nuestro entorno. Es decir, estos programas biológicos extraordinarios nos sirven para sobrevivir los eventos de nuestra vida. Y bueno, pues vamos a recordar, porque ya la hemos visto en otras ocasiones, a la primer ley biológica. Y dice, la primera ley biológica nos permite comprender el origen de todas las enfermedades, desde un simple resfriado hasta un tumor. ¿Cómo ven, Ivonne y Diana? Sí, digo, la parte de lo que acabas de decir, ¿no? Lo que a mí me parece súper importante es cambiar esta idea de la enfermedad hacia programa biológico, ¿no? Con un sentido. Creo que esa es de entrada ya una absoluta diferencia, porque además, si lo pensamos desde el punto de vista lingüístico, la palabra enfermedad tiene una carga, hoy por hoy ya inmensa, ¿no? Que inmediatamente nos pone en un modo de baja vibración, ¿no? Inmediato. O sea, tú en el instante mismo en el que dices estoy enfermo, ¡pum! Ya bajaste tu vibración. Y si esto lo empezamos a transformar desde ya hacia estoy en un programa, estoy corriendo un programa biológico, ¿no? Así como, sí, estoy usando Word, estoy usando WhatsApp, estoy usando Telegram, ¿no? Estoy usando un programa biológico, ¿no? Eso de entrada para mí sería como lo muy importante desde el inicio, ¿no? Claro. Estaba viendo, me acordé ahorita que decían
de cómo empiezas a vibrar en baja frecuencia, ¿no? Hay una tablita que no sé de dónde salió, si es esta tablita del Stephen Hawking, me parece. Ah, sí, 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 De sí. las frecuencias de las distintas emociones, ¿no? Que claro, el problema es que no sé en qué están medidas esas frecuencias, ¿no? Si son hertz o qué son, ¿no? Ajá. El caso es que el miedo vibra en una frecuencia de 100, ¿no? Ajá. ¿Serán hertz? No sé. En comparación, por ejemplo, con la iluminación, ¿no? La paz, la alegría, ¿sí? Que bueno, la alegría está en una frecuencia de 540, la paz en 600 y la iluminación en 700. Entonces, es mucha la diferencia, ¿no? Y claro, el miedo incluso vibra más alto que la aflicción, la apatía, la culpabilidad y la vergüenza. Sí. Entonces, pero además es muy interesante porque la vergüenza tiene que ver con la primera ley biológica. Porque una parte de la primera ley biológica también dice que son experiencias que vivimos en aislamiento, soledad y silencio, ¿no? Y a veces es un shock biológico que porque es sorpresivo precisamente, pues no podemos ni tenemos el tiempo para poderlo elaborar o comunicar, ¿no? Pero hay muchas personas que no lo comunican, no solamente porque no lo entienden y no saben qué les pasa, sino además porque les da vergüenza. Claro. Entonces, eso se convierte en algo que alimenta o mantiene, digamos, incluso activo el conflicto, ¿no? Porque yo puedo sentir algo que no sé qué es, pero luego además como no sé qué es, me da vergüenza además admitir que no sé qué es. ¿Sí? Entonces, mira, esa es. Ahí está la escala, ¿no? Está en inglés, Hawkins, es que pero, se entiende perfecto. ajá. Y es parte, ¿no? Sí, qué bueno que lo traes a colación, Diana, porque me parece importantísimo que nos demos cuenta de cómo justo es el lenguaje, ¿no? El que nos posiciona en una de estas lugares, ¿no? Sí. Y ahí de la parte media para abajo, te contraes, estás contraído, y de la parte media para arriba estás expandido, ¿no? Entonces, cómo inmediatamente la percepción que tú tienes de esto que te pasa, ¿no? De lo que sea que te haya sucedido, de ese evento, inmediatamente te va a colocar o hacia abajo y hoy por hoy muy raramente hacia arriba, ¿no? Claro. Pero fíjate qué lindo, porque precisamente por eso hemos insistido a lo largo del último año, que ha sido muy interesante. Por esa escala que está ahí es la importancia de no vibrar o de no tener miedo. ¿Sí? Porque cuando tú estás ahí, eres vulnerable, digamos, ¿no? A cualquier bicho, a cualquier bicho. Sí. O a cualquier idea de bicho, ¿no? También. ¿Sí? Sí. Ya sea al bicho, si es que existe, o a la idea del bicho, ¿no? Entonces, esto. Pero bueno, regresando a la primera ley, decías Eugenia, ¿no? Porque siempre es muy interesante escuchar cómo lo presentan los médicos a cómo lo presentamos los psicólogos, ¿no? Pero me Sí. encantó cómo lo dijiste, ¿no? Pero ahorita que hablas de los psicólogos y los médicos, Ajá. les quiero compartir, a ver, espérenme, que me pareció genial haberlo encontrado,
que dice, es un estudio de Simonton Carl, y dice que los estudios estadísticos sobre el fenómeno del cáncer adolecen en que los psicólogos no tienen datos fisiológicos, ni los médicos tienen datos psicológicos en sus reconocimientos, ¿no? Por eso, cuando leí esto nuevamente, me dije, por eso es tan importante que sea en equipo como el que nosotros tenemos, ver al paciente, Sí. porque entonces verdaderamente estamos comprendiendo qué es lo que sucede en esa persona, ¿no? Claro. Sí, 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 absolutamente, ¿no? Porque es esta parte que es Carl Simonton. Simonton es el apellido. Sí, Carl Simonton. Ujú. Sí, yo leí un libro de Simonton hace varios años, más de 20, que se me apareció por ahí, donde precisamente él describe sus estudios, ¿no? En el tratamiento y apoyo de pacientes con cáncer, ¿no? Ujú. Y, y bueno, pero él es de los primeros, digamos, en señalar, sin quizá la precisión con la que lo hace Hammer, ¿no? Pero es de los que señala este vínculo, ¿no? Entre la experiencia o el sentir psicológico y ahora sabemos el sentir biológico de la persona, del cuerpo, ¿sí? Con el desarrollo, en este caso, del cáncer, ¿no? Pero es muy interesante porque la postura de Simonton, o sea, el cambio cognitivo que plantea Simonton es, a ver, el cáncer es esto, son células débiles, ¿no? Ujú. Entonces, ¿por qué yo tengo que tenerle miedo a un montón de células débiles? ¿No? Entonces, más bien, tengo que trabajar en que mis células estén fuertes, ¿no? Pero es como, yo me acuerdo, por lo menos lo que aprendí de Simonton en aquel entonces era, o sea, leía Simonton antes de llegar a las leyes biológicas, ¿no? Entonces, me acuerdo que el planteamiento que él decía era, es que la percepción que tenemos del cáncer, ¿sí? Es de un monstruo que crece, crece, crece adentro de tu cuerpo, ¿no? Como si fuese una sombra negra que se extiende y te come, ¿no? Y entonces le decía, ¿y por qué le damos tanto poder a un montón de células débiles? ¿No? Ujú. Entonces, Y ahí está el manejo del miedo. así es. Ujú. Ahí está el Que, manejo del que miedo. algo importante que debemos saber es que el miedo no tenemos que inhibirlo, ¿eh? Ujú. Porque es una de las emociones que nos permite sobrevivir, nos prepara para las cosas que nos pueden dañar, ¿no? Nos ayuda para eso. Claro que cuando ya se sobrepasa un umbral, entonces ya se vuelve un miedo patológico. Entonces, Sí, pero ¿sabes? Yo creo que se vuelve un miedo patológico, o más bien, el miedo se vuelve patológico ujú, porque no escuchamos el mensaje que el miedo nos trae. Es decir, tú lo acabas de decir, el miedo es un estado natural de alerta, así es, ¿sí? Frente a una amenaza, ¿sí? sí. Entonces, cuando no escuchamos el mensaje y nos negamos a ver la amenaza, pues el miedo sigue creciendo, ¿sí? Sí. Hasta que se vuelve paralizante, ¿sí? Pero es porque, o sea, las emociones, el miedo, o sea, las emociones básicas como el miedo, ¿sí? Tanto a nivel biológico como a nivel psicológico, porque más la psicología sigue un modelo biológico, ¿no? Ujú, Pero la función del miedo es prevenirte contra una situación de peligro, ¿no? ujú. Pero no para que te quedes ahí paralizado. No. Puede que esa sea la respuesta adecuada, sino más bien para que veas la situación y tomes una acción, ¿no? Entonces,
que el problema del ser humano es que no siempre hace eso. Entonces No. se vuelve en un proceso repetitivo, ¿no? Pero creo que precisamente la maravilla de las leyes biológicas es que nos permite ya hacer esta unión clara entre lo que es la biología o la fisiología y lo que son las emociones, ¿no? Que nos las tenían como separadas, como en cajones separados y no tenían, primero no tenían nada que ver. Después ya como que tenían algo que ver, Algo que ver. ¿no? Y entonces como que hay algunas enfermedades que son psicosomáticas, ¿no? Hay algunas medio extrañas. Y luego ahora lo que yo o nos hemos topado frecuentemente es que nos llegan las personas diciendo, cuando les preguntamos, ¿y tú por qué crees que estás en esta situación? Es por el estrés, ¿no? El estrés del trabajo, el estrés de la familia, el estrés de tal, el estrés de todo. Entonces, y los mismos médicos, ¿no? Ah, es que estás en estrés, tienes mucho estrés, el estrés. ¿Y qué es el estrés? ¿No? O sea, ¿cómo definimos eso? No hay claridad. En cambio, las leyes biológicas vienen y nos lo plantean muy puntualmente, ¿no? El estrés es un evento que sucede en un instante, que es inesperado, que es intenso para la persona y es vivido en soledad, ¿no? O sea, que son los tres elementos precisos para saber que yo tuve un shock biológico, ¿no? Por supuesto que es inesperado porque no me lo espero, ¿no? Si me lo esperara no sería shock. No sería shock. Intenso para mí, porque para mí pudiera ser muy intenso y para ti pudiera ser levemente, ¿no? Y para el otro nada, ¿no? Y vivido en soledad precisamente por el factor, uno de ellos muy fuerte es la vergüenza, ¿no? La vergüenza que nos da platicar lo que nos haya pasado, lo que nos haya sucedido. Y el otro es esta, no sé si decirlo así, esta manía que tenemos de esconder nuestras emociones, ¿no? Como de no hablar de ellas, de no desarrollarlas, ¿no? Entonces, el no miedo... es adecuado para la sociedad, Ivonne. ¿Cómo te vas a poner a llorar en público o te vas a enojar con la gente? ¿No? Y ni reírte a gusto, pues. Ni siquiera te puedes reír en voz alta acá. Hay que ser políticamente correctos. Exacto, exacto. Eso es lo que estás diciendo. Pues sí, totalmente, ¿no? Pero no, justo no nos permitimos y entonces, claro, las emociones, vamos a decir que hacen de las suyas, ¿no? Porque no las expresamos y entonces buscan a ver como por dónde me expreso, ¿no? Y el miedo, tanto el miedo como el enojo, como la misma vergüenza, pues no las hablo, ¿no? Porque no está bien tener miedo. Y eso también creo que nos lleva a tener enfermedades o programas biológicos que están más hacia los hombres y otros que están más hacia las mujeres, ¿no? Que creo que tiene que ver con este factor miedo, porque a los hombres se les prohíbe tener miedo. En absoluto, ¿no? A las mujeres se nos da un poco más de permiso de tener miedito. Sexo débil. Claro. Pero tampoco es que sea así como que te expreses mucho de ello, ¿no? No, porque te van a decir que estás loca y eres una histérica. Sí, sí, ¿no? Así es. Así. Entonces, calladita te ves más bonita. Y además es preferible que estés loca, ¿no? Veía el fin de semana esta película que la traía en la mente desde hace mucho y no la encontraba yo por ningún lado. Mi querida niña me hizo favor de conseguírmela
de Barbra Streisand y Richard Dreyfuss, que se llamaba Me quieren volver loca. En inglés era Nuts. No la he visto. Una película de los 90s, creo. Sí, ya tiene. Muy buena película, en donde ella acaba acusada de homicidio. Y bueno, está metida en el psiquiátrico de la cárcel, ¿no? Y el papá, el padrastro, es un abogado muy famoso y que pues mete ahí abogados para que la ayuden, pero lo que están diciendo es que está loca, ¿no? Se van por el lado de está loca y entonces no la pueden juzgar por homicidio porque está loca. Y entonces llega el abogado del papá a visitarla para ponerse de acuerdo, ¿no? Y ella lo corre, lo golpea, bueno, es un desastre, ¿no? Bueno, esto sucede ya como en la sala del juzgado, en donde van a determinar si se van por un juicio normal o se van por el lado de la locura, ¿no? Y ahí es donde lo golpea. Y entonces el juez le asigna el caso al abogado de oficio, ¿no? Que es Richard Dreyfuss. El caso que él entra y etcétera. El asunto era que el padrastro abusaba de ella desde que estaba chica, ¿no? Y no quería que se supiera. Entonces era preferible darla por loca, ¿no? Que hacer un juicio de homicidio, porque pues iba a salir a la luz muchas cosas, ¿no? Muchas cosas feas. Pero en diagnosticar la locura, ¿no? Ella, al enojarse, porque estaba, pues, bien enojada con el padrastro y con la mamá que nunca la protegió y todo, ¿no? Se alteraba, porque los papás se acercaban, ay, te amamos mucho, hijita, y estamos aquí contigo, ¿no? Y ella, ¡ah! No es cierto, ¿no? Ya, loca, ¿no? ¿Ven? Tiene conductas locas, ¿no? Que es lo que frecuentemente nos acontece a muchas mujeres, ¿no? Que intentamos salir de relaciones violentas, de salir de situaciones que nos enojan, ¿no? Que nos hacen querer rebelarnos y nos tildan de locas. Sí, ahí yo quiero hacer varias observaciones. Bueno, uno, que las emociones, esto quizá lo voy a vincular un poquito con la mirada psicoanalítica que habla de los impulsos instintivos, ¿no? O sea, las emociones son impulsos biológicos, o sea, tienen energía biológica, ¿no? Entonces, por eso decimos que cuando una experiencia que es vivida, ¿cómo es? De manera súbita, ¿sí? Que pone en peligro tu bienestar o la de tus seres queridos, ¿no? Que rebasa tu capacidad de respuesta, ¿sí? Es decir, que es muy intensa y que además la vives en aislamiento y soledad, ¿sí? Entonces tienes una energía pulsional, ¿sí? Que se activa ante una amenaza, ¿sí? Porque como decíamos, la activación es para enfrentar esa amenaza, ¿sí me explico? Entonces, y esta es la respuesta biológica de estrés, digamos, ¿no? O lo que se denomina como, ¿cómo es? La respuesta de ataque y fuga, ¿no? ¿Sí? Entonces, o sea, hay una respuesta biológica, ¿sí? De adaptación al servicio de la supervivencia. Ya llegó la Shanti. Hola, Shanti, buenas tardes. Bienvenida. Okay. Esto. Pero o sea, aquí lo que yo quiero mencionar es que cuando esa energía no se descarga, porque no se utiliza, digamos,
para dar una respuesta adecuada, ¿sí? Pero es una energía que se queda allí, pujando, ¿sí me explico? Por eso se convierte en un shock, ¿sí? También, o sea, a nivel biológico, por eso tiene también, o activa, o impacta, como dice Hammer, claro, en la psique, porque fue una experiencia que vino de la afuera, ¿sí? Que yo percibí como una amenaza, ¿sí? Y por eso impacta en el cerebro y impacta en el órgano, ¿no? Es una energía biológica que está ahí y es muy real, ¿no? Porque el problema que teníamos con la psicosomática, ¿no? Que yo creo que tiene muchos aciertos la psicosomática, pero el problema es que se introdujo en la sociedad o en el área médica y se convirtió en como si le dijéramos al paciente, pues, que se estaba inventando sus padecimientos, ¿no? No, no es cierto. O sea, el padecimiento es real, ¿no? Exacto. Entonces terminó siendo, si bien creo que hay, o sea, la psicosomática tiene muy buenas contribuciones previas a las leyes biológicas y que son muy rescatables, no se introdujo al colectivo de la manera correcta, ¿no? No se convirtió en un término de desprecio para los pacientes, decirle eso es psicosomático, ¿no? Eso es como, estás loco, ¿no? No tienes nada. Fíjense que tengo una paciente que tenía un diagnóstico de psoriasis, pero solamente le salía en el empeine de un pie, o sea, no le salía en toda la piel, solamente en el empeine de un pie, y iba a haber un dermatólogo muy bueno, muy famoso, porque ha escrito varios libros de dermatología, muy reconocido en México, y le dijo un día, mire, francamente, yo ya no sé qué hacer con usted, porque no se le quita, o sea, disminuía las lesiones, pero no se le quitaba, ¿no? Entonces le dijo, entonces, ¿sabe qué voy a hacer? Bueno, lo último que voy a hacer es mandarla al psicólogo. La mandó al psicólogo y se le quitó. Pero el doctor no sabía, ¿no? Por qué, a pesar de los últimos tratamientos y las cremas y las pomadas fantásticas que le recomendó, no se le quitaba, ¿no? Hasta que la señora fue al psicólogo y pudo descargar todo lo que traía de la muerte de un hijo, ¿no? Claro. Cuando lo descarga, desaparece la lesión. Claro. Además, le había dicho que prácticamente era incurable. Claro. ¿No? Claro. Entonces, algo que sí quiero recalcar es que en las personas cuando tienen este shock, en donde es agudo y dramático e inesperado y que además se vive en soledad, vivirlo en soledad es también que la persona se siente aislada, ¿no? Como apartada de todo en el momento que está viviendo la experiencia, que se siente sola. Y puede ser por segundos, no necesita ser un periodo de tiempo muy largo. Y se siente no comprendida en ese momento. Eso también está ligado a vivir la experiencia en soledad. Sí. ¿No? Exacto. Y algo interesante es que si no se cumplen esos 3 criterios, ¿qué creen? No hay shock biológico. No hay. No hay una afectación biológica, ¿no? Que, bueno, y creo que también entonces vale la pena seguir escarbando un poquito en esta primera ley, en donde al tener este shock biológico, que además es un instante, ¿no? Como dices, así, ¡pum! En ese instante surgió el shock. Dependiendo de mi sentir biológico, que igual y ahorita hablamos un poco más de eso, ¿no? Dependiendo del sentir, se va a ver afectada un área del cerebro, un área en particular, ¿no? Y que esa también fue uno de los grandes descubrimientos del doctor Hammer, que vio que había en el cerebro, en las tomografías, salía un circulito muy bien marcado, ¿no? Una diana, ¿no? Que son como varios circulitos con un centro,
en una parte muy específica del cerebro que controla algún órgano en especial, ¿no? Algún tejido, algún órgano en especial. Y que también el órgano en cuestión también va a tener ese foco de Hammer, ¿no? O sea, es como justamente ese encender el programa, como darle clic al icono del programa en el cerebro y en el órgano al mismo tiempo, ¿no? Se ven afectados por este sentir biológico. Entonces, la afectación de este primer impacto es cerebro, psique y órgano, ¿no? Al mismo tiempo, así, en un segundo, ¿no? Y a partir de ahí vendrá ya la segunda ley que la veremos en otro momento. Y algo súper interesante es cómo, dependiendo del sentir de la persona, de cómo vivió esa experiencia, de qué es lo que sintió profundamente, o sea, qué es lo que despertó en su animalito interior, será la parte del cerebro y el órgano que se afecte. Así es. ¿No? Así es. Eso es súper interesante. Y es, sí. Es una percepción subjetiva, ¿no? Así es. Es y bueno, aquí en esto del trabajo de la mente y el cuerpo, me parece bueno, les quiero compartir esto que también es de Simonton, de Carl Simonton, ¿no? Que dice, las emociones influyen significativamente en la salud y en la curación de la enfermedad, incluido el cáncer. Claro. Las creencias influyen en las emociones. Las personas pueden influir en sus creencias, emociones y actitudes a través de métodos y técnicas probados que se pueden aprender. O sea que si se activa en mí un programa biológico, yo puedo tener las herramientas para ayudar a desactivarlo, a que se vuelva ordinario otra vez. Y debe de existir, para que no exista la mal llamada enfermedad, un equilibrio entre aspectos físicos, mentales y espirituales. Entonces, esto es fantástico. ¿No? Sí. Fíjense todo lo que podemos hacer, ¿no? Cuando empiezo a aprender esto. Sí. ¿No? Que es otra parte que también ha sido muy interesante descubrirla en las leyes biológicas, que es la espiritualidad, ¿no? Porque Hammer, pues a final de cuentas también era teólogo, ¿no? También había estudiado teología, lo cual le daba esta parte espiritual él no lo mencionaba como directamente en su trabajo. Digo, si ya de por sí lo tildaron de loco. Crucificaron. ¿No? Imagínate. Entonces no lo habló claramente, pero sí lo dejaba ver en su libro, ¿no? En algunas cosas, digo, no, ahorita no recuerdo así con puntualidad, pero me acuerdo que manejaba algo de la corteza cerebral frontal, ¿no? Como ese espacio donde todavía se está desarrollando lo nuevo, ¿no? Encima de la corteza cerebral con programas nuevos de neuronas espejo y cosas como más del futuro, ¿no? Sí. Que tenían que ver con la conexión con Dios, ¿no? Entonces, sí, está ahí la espiritualidad metida en la biología. Sí. Yo Pues sí, quería hacer otro comentario, ahorita antes de que se me olvide, pero que tiene que ver con el cómo se verbaliza el conflicto, ¿no? Es decir, porque de repente pueden pensar que, bueno, una manera de liberar la carga, como decías tú, Eugenia, en el ejemplo que nos diste, ¿no? Del dermatólogo que mandó a su paciente finalmente al psicólogo y hasta que
la mujer encontró a alguien que escuchara todo lo que sentía por la muerte de un hijo, se le quitó el síntoma, ¿no? Pero tiene mucho que ver el cómo verbalizas, ¿no? Porque luego hay personas que verbalizan como vomitando, ¿no? Y entonces repiten y repiten y repiten y repiten la misma historia, pero no hay una liberación real de la emoción, ¿no? Sí. Entonces lo único que hacen es alimentar el conflicto a la hora de repetir, ¿sí? Entonces, hay una manera sana, ¿no?, de poder poner en palabras lo que sentiste, porque además la diferencia tiene que ver en realidad con la expresión de la emoción, porque los que vomitan repiten y repiten y repiten la historia, pero no hay emoción. No dejan salir la emoción, no dejan salir el llanto, no dejan salir el dolor, no dejan salir el enojo. ¿Sí? No reconocen la vergüenza, ¿sí? Nada más repiten el drama y el drama y el drama y me pasó 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 y siguen teniendo el síntoma. ¿Por qué? Porque la verdadera liberación, cuando se verbaliza, está en reconocer y sentir la emoción, atravesarla para liberarla. Si no haces eso, y que de hecho, al final, las técnicas de intervención terapéuticas están diseñadas para eso, ¿no? Para permitirle al sujeto verbalizar y expresar la emoción correspondiente. Entonces, cuando tú haces eso, esa pulsión, se diría desde el psicoanálisis, disminuye, ¿sí?, y deja de impactar en el ser biológico, ¿no? O sea, en nuestro cuerpo. Porque se libera la energía pulsional, ¿no? Y entonces ya, bueno, se pasaría a la fase de reparación, ¿no? Pero sí quería hacer esa verbalización porque, digo, esa aclaración, porque la manera de trabajar o sea, es importante reconocer la emoción. Si no le damos paso a la emoción, ¿sí?, no sirve. Así es. Sí, por eso es mucha de esta parte del famoso vivido en soledad. Ahí es donde está la clave del programa, porque lo intenso y lo inesperado no hay forma de... Lo inesperado, olvídalo, siempre va a estar presente. Lo intenso, a lo mejor puedo hacer algo para ir disminuyendo, si yo disminuyo mis miedos ante la vida, mis creencias de que este planeta no es seguro y cosas así, voy a disminuir la intensidad. Pero el punto más clave precisamente está en el vivido en soledad, ¿no? En cómo hago este lenguajear y que además el lenguajeado, ¿no?, el hablado, tiene también otro elemento de la comunicación no verbal que también es muy importante porque hay ciertos programas que impactan áreas cerebrales que son preverbales y que entonces tienen que ser liberadas desde el cuerpo, ¿no?, desde el movimiento corporal, no de lenguaje hablado, sino en movimiento, ¿no? Y eso también, por eso, cuando nosotros ya conocemos todo el conjunto de leyes, sabemos de qué tejido estábamos hablando, ¿no? Sabemos qué parte del cerebro está impactada y entonces podemos saber cuál es la terapéutica más adecuada para X o Y programas biológicos, ¿no? Entonces, si alguien tiene duda de si ha liberado adecuadamente sus emociones, solo revise su cuerpo. Así es. ¿Qué le está diciendo? Nada más, nada más. ¿No? Nada más. Nada más. Algo así, sense, ¿no? Y, Haga un escaneo. sí. ¿No?
Y es Sí, bien complejo, ¿eh? Es bien complejo porque está pues, complejo. creo que ya, ya tenemos alguito de experiencia, ¿no? Ahorita con estas consultas. Y entonces cuando preguntamos, ¿no? ¿Y por qué vienes, no? Pues te dicen, ah, porque tengo una bolita aquí, ¿no? Ujú. Y me está molestando y no sé qué, no sé qué. Y ya empiezas a platicar y todo. Bueno, pero también tengo insomnio. Ah, se me olvidaba comentarles, también tengo un rash aquí en esta. Ay, ¿no? Y te van, Y me da diarrea cada 5 días. ¿no? Cada vez más y más y más Ajá. de pequeños síntomas, ¿no? Que, Ujú. que bueno, también a mí me gusta esta parte de irnos por puros síntomas, ¿no? Que a lo mejor tenemos un diagnóstico generalizado hecho por una medicina tradicional, pero a nosotros nos interesan los síntomas puntuales, ¿no? Uno a Claro. uno, porque cada uno de estos síntomas me habla de un shock biológico particular. Así es la gran diferencia de esta medicina, ¿no? Eh, que se basa no en hacer etiquetas, ¿no? Así es. Sino en ver y revisar cada síntoma que está teniendo esta persona, porque cada síntoma nos va a decir qué le pasó, ¿no? Sin etiquetarla. Ujú. Ujú. Oigan, fíjense que me están preguntando de la tabla que pusiste, Ivonne. Ajá, Esta tabla es de el doctor David Hopkins, así es. ¿no? Y la pueden encontrar como más. Esta está muy linda porque está hasta en colores, pero hay una que está muy bien detallada en su libro que se llama Curación y Recuperación Ujú. y se llama El Mapa de la Conciencia. Ah, También lo pueden buscar así como el Mapa de la Conciencia y sí. está padre porque este número que le da a cada eh, emoción Ujú. es un logaritmo. Así es. Eso no me acordaba hasta que lo acabo de ver Sí. para contestar esa pregunta. Es un logaritmo, pero está muy interesante porque dependiendo del estado vibracional en que nos encontramos, son los procesos a los que estamos como ligados, como eso es lo que hago. Por ejemplo, una persona que está por debajo de 100 de este número de logaritmo, es incapaz en pensar amorosamente, incapaz de ayudar a otro, incapaz y es capaz de matar o no sé, Atacar, violentar. atacar, ajá, estar generando violencia constantemente. Es muy interesante, así es que si lo pueden revisar, revísenlo. Y hay un, hay otro libro que se llama Pide y se te dará, ¿no? Que es de la famosa película El Secreto y esto se me olvidó ahorita el nombre de los autores. Pero ahí también manejan esta escala, no exactamente de la misma manera, pero también lo que me gusta de ellos es que el cuaderno de trabajo de Pide y se te dará nos explica cómo yo no puedo saltar escalones. Si mi punto medio sobre el cual estoy por lo general, vamos a suponer, como dice Eugenia, estoy en 100, ¿no? Que es miedo. Estoy continuamente en 100. Voy a poder dar como saltos hacia arriba y hacia abajo, llegando, por ejemplo, hacia el deseo o el enojo, o hacia el dolor y la apatía, ¿no? Voy a andar en ese rango caminando, pero no puedo ir de pronto a la aceptación. No, No hay forma. No hay forma. Tengo que ir escalando poco a poco estos escalones. Entonces, ese libro se los recomiendo mucho porque trae ejercicios específicos
dependiendo de cuál es tu punto en el que estás. Y desde ahí te van llevando a que subas de escalón por escalón hasta llegar a los altos niveles, ¿no? Porque si no, simplemente lo que vas a generar es un estado de frustración muy grande. Pero me encanta, porque permíteme, por favor, yo tengo que decirlo. Eso que tú acabas de describir es por qué las terapias funcionan, las terapias que son procesos medianos o largos, ¿sí? Así es. A diferencia de las terapias, las que sean, ¿sí? Que te venden la idea de que en una sesión vas a resolver, ¿no? Como si en una sesión fueses a brincar o sea... No hay forma. Del miedo al dolor y del miedo a la agresión, o sea, perdón, o sea, no hay forma, ¿no? No. Porque esto que tú acabas de describir es un proceso, y es un proceso de vida, ¿sí? Donde otra vez, una terapia, el terapeuta te acompaña en este proceso, ¿sí? Pero si tú vas a una sesión de Theta Healing o de constelaciones familiares, y tú pretendes que con una sesión hagas un movimiento de esos, No. perdón, no, y ya se los hemos dicho infinidad de veces y se los volvemos a decir. Sí. Producto de un proceso, toma tiempo. Es que las terapias toman tiempo. Sí, eso toma tiempo, perdónenme. ¿Sí? No te tiene que tomar 6 años, ¿sí? Pero no menos de un año. ¿Sí? ¿Sí? Y eso para que empieces, ¿no? Sí, para que hagas realmente una transformación profunda, porque tal vez en un tiempo más corto sí hagas una transformación, pero no se queda. No se sostiene. No se sostiene, exacto. No la sostienes en el tiempo porque regresas a tu sistema y tu sistema va a obligarte a regresar a tus patrones anteriores. Así es. Así es. ¿No? Y el sistema, estamos hablando del sistema familiar, o sea, de la pareja, del sistema familiar y del sistema social. Así es. De la sociedad en la que vivimos, de la cual no nos podemos abstraer, digo, menos que nos vayamos a vivir ahí a la sierra de Oaxaca, ¿no? Que pues no, aquí estamos, ¿no? Entonces, el sistema social también te jala. Sí. Entonces, y claro, de repente puedes dar un salto, ¿sí? De una cosa a otra, pero ese salto no vino de la nada, ese salto es producto de un proceso anterior, de que a lo mejor está oculto, ¿sí? Es muy sutil, es inconsciente, ¿no? Sí. Y de repente, ¡pum!, tiene un resultado visible, ¿sí? Pero este resultado no vino de la nada, vino de un proceso. Y ahorita que las estoy escuchando, me recuerdo de que cuando estamos en un proceso es como entrar a una habitación nueva. Y cuando cambiamos de habitación, nos tenemos que ir acostumbrando a esa habitación. Sí. Que no es fácil a veces, a esa nueva habitación en la que estamos. Y en este proceso cada vez vamos a ir pasando a una siguiente habitación más amplia, más grande, más iluminada. Pero en cada paso de una habitación a otra hay otro proceso. Por eso es que no podemos dar un salto cuántico de aquí hasta allá. Claro, yo fíjate, eso que tocabas de describir como las habitaciones, yo siempre se lo he explicado a mis pacientes, que es como ir subiendo una escalera. Pero podemos decir que subes una escalera, subes 3 escalones y llegas a una habitación. Sí. Y después de que te habituaste y exploraste y aprendiste esa habitación, ¿sí? Hay otros 3 escalones o 4 que te van a llevar a otra habitación que está más arriba. ¿Sí me explicó? Y al final
también las experiencias se repiten porque el aprendizaje no es lineal, o No, sea, no. así. El aprendizaje es en espiral hacia arriba. Entonces las experiencias se repiten y siempre vas a pasar por el mismo punto y la misma experiencia a ver si ahora sí la enfrentas de manera distinta. Así es. Y obtienes resultados distintos de los que obtuviste la primera vez. ¿Sí? Entonces vas a volver a pasar por ahí, pero a un nivel de evolución superior. ¿Sí? Donde aquí respondías de una determinada manera distinta que acá, ¿no? Pero cuando vuelvas a pasar a un nivel superior, acá vas a responder o incluso mejor, ya no vas ni siquiera a responder, vas a pasar de largo por ahí, ¿no? Entonces, el aprendizaje es una espiral que va subiendo, no es una línea. ¿Sí? Sí. Aquí está ese mismo mapa, pero en tablita, ¿no? Que es este que dices, Eugenia, el mapa de la conciencia. El mismo, pero en tabla. Y está muy interesante porque nos habla precisamente del proceso, ¿no? Tengo, en cada escalón hay un proceso por el cual estoy, ¿no? Y fíjense que está asociado también a una visión de Dios y a una visión de la vida, ¿no? Que eso, a final de cuentas, son las creencias que yo tengo y que esas creencias son justamente las que van a influir en la percepción de mi shock biológico. Claro. Así es. ¿No? Porque si yo estoy en una visión de Dios vengativo, ¿no? Mi shock biológico va a estar basado en ese sentir emocional de Dios quiere vengarse de mí o yo me quiero vengar de Dios y entonces ¿no? Me lastimo, te lastimo, nos lastimamos y no sé, ¿no? O sea, estar en un nivel en donde se van a afectar ciertos tejidos dependiendo de eso, ¿no? De mi visión de la vida, de mi estar en la vida, ¿no? Así es. Y que bueno, para ir cerrando, en mi experiencia personal, estas leyes biológicas me han transformado profundamente. Y entonces, hoy por hoy, mi vivencia de shocks biológicos es otra. ¿Lo sigo teniendo? Por supuesto que sí. Sigo teniendo shocks biológicos todo el tiempo, pero mi sentir es otro, porque estoy en otro nivel, pero además, inmediatamente, en el instante en el que me doy cuenta que tuve un shock biológico, lo hablo, ¿no? Con ustedes o con otras o donde se pueda, ¿no? La elaboración de ese proceso y entonces ya la parte de biológica de cómo se va a manejar eso, pues ya es otra, porque es más leve, es más suave, es más acompañada, es más ligera, ¿no? Entonces, que creo que también esa es una parte muy importante que nos gusta que les quede claro. Los procesos biológicos seguirán existiendo, ¿no? Hasta que dejemos este cuerpo físico. Claro. Eso es algo muy importante de recalcar porque el hecho de que conozcamos las 5 leyes biológicas no significa que ya nunca vamos a tener ningún síntoma. ¿No? Eso es parte de la vida. Así va a estar hasta que ya no estemos en este planeta. Pero sí es importante porque muchas personas piensan que conocer las 5 leyes ya les va a servir para que nunca más en la vida se vuelvan a enfermar o sientan algún dolor o algún otro síntoma. Y no es real. Y que es la ilusión con la que llegamos a cualquier médico, ¿no? Nuestra ilusión es que me cure. ¿Qué significa curar? Que nunca jamás en mi vida se me vuelva a presentar este padecimiento y pues no. No va a ser así. De hecho, es muy frustrante cuando llegas al médico y te dice, no, pues usted tiene una enfermedad crónico-degenerativa y se llama así porque va a ser para el resto de su vida hasta que usted se muera.
se muera, ¿no? Y se va a morir porque esta enfermedad va a seguir dañando y dañando y dañando hasta que le llegue la muerte, ¿no? Lo cual, pues ahora, conociendo las 5 leyes biológicas, sabemos que las enfermedades crónico-degenerativas no existen. Solo existen estos shocks biológicos o que dispararon un proceso biológico que no he podido llevar a la solución completa. Así es. Así es. Y ese es tema para otro programa, ¿no? El reciclaje. El reciclaje. Este fue solo el de la primera ley. La primera ley. Ajá. El reciclaje y el dolor también, ¿no? Entonces, porque siempre hemos comentado, ¿no? Que mucho de lo que a todos nos pone en jaque es el dolor, ¿no? Pero bueno, el dolor también tiene su explicación desde las leyes biológicas y bueno, también hay que abordarlo, por supuesto, ¿no? De la manera adecuada, ¿no? Aunque por otro lado, y que bueno, ya entraremos a ese tema, ¿no? Pero el dolor también tiene, o hay un fenómeno gracioso con el dolor, ¿no? En el sentido de que cuando le pones atención duele, pero cuando no le pones atención, dejas de sentir. Sí. Así. O cuando se te quita un dolor y te aparece el otro. O ¿no? cuando ni te diste cuenta que se te quitó, ¿no? Y de repente te preguntan, oye, ¿y Ya color de no sé qué? Ah, no. Ah, no. Como Snoopy, ¿no? Cuando le preguntaban, oye, ¿que te vacunaron? Sí, cierto. Me vacunaron. Sí. Entonces ya me acordé y ya me dolió. Claro. Pues sí. Esa es una recidiva. Ah, ya me acordé, me dolió. Ajá. Sí. Sí, bueno, pero también, o sea, por lo menos en mi caso, ¿no? También he aprendido a ver el dolor de manera distinta, ¿no? Porque el dolor antes lo veíamos como algo que era como un indicador de que algo estaba mal en el cuerpo, ¿no? Y hoy cuando algo me duele, claro, tengo que valorar la intensidad del dolor, pero de repente hay dolores que pueden ser muy fuertes, son momentáneos y se quitan. Y no se vuelven a repetir, ¿no? Entonces, hoy cuando algo me duele, de repente digo, ah, caray, ¿qué resolví? ¿No? Y qué bueno que ya se fue el dolor, pero es así de... porque es muy gracioso cuando de repente eres consciente y empiezas a observar las respuestas de tu cuerpo, ¿no? Cuando de repente el dolor es indicador de que has pasado a fase de solución de algún programa biológico, ¿no? Y Sí. entonces, ah, caray, ¿qué resolví en este instante que me dolió además? ¿No? Que fue 3 segundos y después se quitó el dolor. Así es. Sí. Que sí. Pero ya lo hablaremos probablemente el siguiente lunes. Maravilloso la puntualidad de las leyes biológicas, ¿no? Maravillosa. Entonces, bueno, pues primera ley biológica es el shock biológico inesperado, intenso, vivido en soledad y afecta cerebro, órgano ¿Y qué? ¿no? Básicamente eso es la primera ley biológica. Básicamente. Sí. Y bueno, precisamente porque esta es la primera ley biológica, ¿no? Entonces, es que hemos decidido conformar este equipo, ¿sí? Para atender la parte psicológica, ¿no? La parte biológica, la parte cerebral, y bueno, le metimos la variable espiritual, ¿no? Pero precisamente porque todos esos procesos que nosotros conocemos como enfermedades, que no lo son, que de hecho yo diría que no existen, ¿sí? Están relacionados, ¿sí? Con nuestro sentir, con nuestra percepción, ¿sí? De eventos inesperados, vividos en soledad y que rebasan, y que son muy intensos, ¿no? Muy agudos y rebasan nuestra capacidad de respuesta. Así es. Ok. Bien. ¿Algo más, Eugenia? Pues no, nada más que tomen en cuenta esto, que poco a poco en la manera que vayan
comprendiendo estas leyes y si tienen duda, investigar. La página de nuestro maestro, el doctor Espinosa, es www.concienciabio.com. Ahí pueden encontrar mucha información muy buena, de primera mano, y tiene bibliografía con libros en PDF que pueden bajar para que ustedes los puedan empezar a leer. Y viene una serie de cursos, desde Introducción a las 5 leyes biológicas, y después cada tejido lo va revisando. Está muy interesante. Si pueden ustedes acceder a alguno de estos cursos, sería fantástico, ¿no? Claro, Y, y que además hoy son más accesibles porque son en línea. sí, son mucho más accesibles, son en línea. Sí. Tiene la ventaja de que si se inscriben, están en el horario que les dicen, pero si no pudieran, por la razón que sea, tienen toda una semana para estar repitiendo todo El material. el material. Ajá. O sea, está padre. Y además, pues, no son costosos. No, bueno, y lo vale, ¿no? Lo Sí, vale absolutamente. sí Es lo una vale. inversión que vale la pena. Claro. Bueno, Y pues bueno, ya saben que nos pueden encontrar como Restaurando al Ser por todos lados. Ivonne Armand, Diana Medina, Eugenia McCarthy. Y si quieren hacer alguna consulta al teléfono, 55 51 06 79 32. perfecto. O nos contactan a Diana y a mí también y ya les decimos. Bueno, Muchísimas gracias. pues muchas gracias. Gracias. Somos Bueno, Restaurando al Ser. somos Restaurando al Ser, donde te acompañamos desde De la la parte parte temerosa, Oscura y temerosa. tenebrosa, vamos a tenebrosa De tu mente hasta el amor hasta incondicional de tu final del corazón. corazón. Ya casi, ya casi. Muy bien.